Buenas tardes, buenas noches, depende el momento o el lugar en el mundo que estés viendo esto. Feliz primavera o feliz otoño, depende el lugar del lado del océano que estés. Aquí estoy para compartir, para vivir con ustedes este viaje espacial. Soy Celeste Aba, narradora de historias, y estoy aquí con el equipo de Cosas Concretas. Antes de empezar a contar esta historia, quiero decir que esto está producido por Cosas Concretas, estamos en Casa Poe, bueno, si querés colaborar con este proyecto, está el alias desde Argentina, podés colaborar a Oído Lector, y desde afuera, PayPal, Lengua Viva. Ahí está apareciendo el QR. Bien. Bueno, y yo creo que ya estamos listos, ¿no? Podemos empezar. Bien, tengo acá un equipo que me acompaña, un público, hay toda una platea. Muchas gracias por venir. Y voy a estar mirándolos a ustedes y a toda esta gente detrás. Viaje al Único es una historia de la imaginación, de la invención de Sergio Vizio, un escritor argentino, y esto que va a suceder ahora no es más que una lectura muy personal, atravesada por mi voz, y que en tu cabeza, que estás del otro lado, va a ser lo que sea que tenga que ser. Habían encontrado con un sonda un planeta en el que la especie humana podía sobrevivir. Había una temperatura media de 15 grados, agua y muchas posibilidades de vida inteligente. Pero la manera de llegar ahí era con un buen plan, más que con una buena tripulación. Es por eso que habían tramado esta idea de enviar, porque el viaje demoraría 300 años, a 5 tripulaciones de astronautas. No en simultáneo, obviamente, sino escalonadas en el ciclo natural de vida y muerte. Es así como al cabo de 300 años la 5ª generación llegaría a ese planeta. ¿Para qué servía? Era más que un experimento, una puesta en práctica de una idea, porque no tenían manera de saber cuál sería el resultado. Es así como una serie de científicos de élite, junto con técnicos, ingenieros y bancados por las potencias mundiales más grandes, habían construido una nave y un simulador. Y en ese simulador de la nave, que era idéntico a la nave, habían criado a 6 niños recién nacidos, alejados del contacto exterior. Estos niños, cuando fueron adolescentes, eran cada uno un pequeño especialista. Había un especialista en química, un especialista en biología, un especialista en matemática. Y sabían manejar, manipular la nave como un niño sabe usar una PlayStation. Es así que a los 15 años de edad, los 6 astronautas fueron trasladados a la nave real y despegaron al espacio. La humanidad necesitó creer siempre que estuvo sola en el universo, pero nunca estuvo tan sola como esa vez que 6 adolescentes fueron lanzados al espacio exterior. Sabían que iban a morir, no eran tontos. Pero sabían que existía la posibilidad de que sus tataranietos llegaran a un planeta en el que quizás incluso podrían fundar una nueva civilización. A ver, hay un montón de familias que esperan generaciones a cambiar de estatus social. Acá no había tanta diferencia, salvo por el tamaño del salto. Y tampoco había tanta diferencia entre el simulador y la nave real. Eran idénticos. La nave real era enorme, tenía un montón de pasillos, salas de estudio, habitaciones, sala de motor antimateria, sala de reciclado, y había un subsuelo, por así decirlo, donde había una zona grávida. Ahí había animales de corral, había un vivero y 6 vacas modificadas genéticamente que tenían el tamaño de un perro labrador, que tenían que justamente inseminar constantemente y que les daban leche cada día.
Es así que los especialistas, astronautas que partieron en la nave tenían un montón de cosas que hacer. Y el plan de estos científicos del programa era que a los 10 años del despegue comenzaran los apareamientos. No les hablé de ellos. Eran 3 mujeres y 3 varones. Estaba Mary John, estaba Zoom, estoy escuchando como un delay, perdón, pero eso me distrae. Estaba Mary y John, Zoom y Yukio, Doris y Gustav. Mary y John eran negros. Zoom y Yukio eran amarillos. Gustav y Doris eran blancos. Doris era colorada. Gustav era casi albino. El plan era que a los 10 años del despegue comenzaran los apareamientos. Gustav embarazaría a Doris, Yukio a Zoom y John a Mary. Después había una segunda fase de apareamientos un poco más promiscua en las que los colores se iban a mezclar. No estaban seguros de que esto se cumpliera al pie de la letra. Podía suceder que los adolescentes apenas subidos a la nave y lanzados al espacio tuvieran como un desenfreno sexual y eso no había manera de controlarlo. Pero lo cierto es que, a pesar de que había habido antecedentes en la nave, en el simulador, porque en un momento John se había lanzado violentamente sobre Mary, igual que habían tenido que controlar el desenfreno sexual de Gustav, y Yukio y Zoom habían intercambiado miradas amorosas. A pesar de que todo eso había estado contenido, no había manera de controlarlo. Y lo cierto es que, sorpresivamente, los astronautas cumplieron al pie de la letra el tiempo estipulado. ¿Eran semihumanos? Podía ser. Pero también es cierto que, a pesar de que tenían todo el tiempo del mundo, entre las tareas de reciclado, de cuidado de los animales y sus estudios particulares, el tiempo no les alcanzaba para nada. Y es así que cuando llegó el momento del sexo, tuvo el carácter de una tarea más. A ver, la nave se movía a 30 kilómetros por segundo. Pero la verdad es que tenían la sensación de estar siempre en el mismo lugar. A lo sumo, en una ventana se veían unos anillos de gases tornasolados en un lugar de la ventana y después se veían un poco más abajo, unos días después. Eso era lo único que podía dar la pista de que se estaban moviendo. Y al tono con la uniformidad en la que vivían, las 3 mujeres ovularon el mismo día y dieron a luz 7 meses después, el mismo día. Las 3 parejas tuvieron relaciones sexuales al mismo momento, obviamente, en habitaciones separadas. Y a Yukio y a Zoom les costó tanto separarse porque revivieron de alguna manera esa primera inclinación adolescente que cuando lograron separarse parecían enemistados. Se habían quedado tumbados mirando a una de las ventanas. En un momento vieron una luz que se prendía y se apagaba. Se prendía y se apagaba. Fin de la intimidad. Se calzaron sus trajes y no se hablaron más. A los 7 meses, 3 bebés flotaban y chocaban suavemente contra las paredes, llorando y mostrando sus pitos al aire. El hecho de que hayan sido 3 varones no los inquietó. Sabían que tenían otra posibilidad, había la posibilidad de otro apareamiento y podrían salir mujeres. Y si no, tendrían que seguir intentando. Y si esta maldición, por alguna extraña razón, seguía continuando, tenían la posibilidad de sacar los embriones y los óvulos congelados. Obviamente eso sería lo último que harían, porque ellos querían que su sangre, que sus descendientes lleguen al planeta de destino. Los niños fueron amamantados hasta el primer año de edad. Al principio la educación se llevó a cabo con juguetes especializados y poco a poco les fueron dando una computadora. La computadora madre les iba agregando funciones
hasta que la computadora madre detectaba los intereses de cada niño y es así como se los derivó a cada uno una computadora en particular en la que estuvieron los primeros 5 años de edad. Incluso esas computadoras fueron las que les enseñaron a hablar, porque sus padres prácticamente no hablaban. A ver, los padres tuvieron un mínimo de ternura cuando vieron algún rasgo en común. Pero lo cierto es que llevaron a cabo la crianza y la educación de sus hijos con la misma energía y con el mismo énfasis con el que cuidaban a las plantas. Todo era importante en el arca. Y luego de estos primeros 6 niños de la segunda generación, hubo otro apareamiento en el que salieron 2 mujeres y un varón, justamente este apareamiento en el que se mezclaron, y hubo un tercer apareamiento fuera del plan, del programa, en el que también nacieron 2 mujeres y un varón. Es así que, en un momento, la segunda generación se compuso por 9 niños. 5 varones y 4 mujeres. No se complicaron con los nombres. Le pusieron los mismos nombres que ellos, pero Mary 1 y 2, Gustav 1, 2, Yukio 1, etc. Como les dije, a los niños, a pesar de haberlos amamantado el primer año de edad, ese era el único cariño que podían tener, ese contacto. Y después se encargaban de llevarlos a la zona grávida, a donde les enseñaban a caminar. Los chicos odiaban eso, pero era necesario. A los 7 años de edad, estos niños tenían el coeficiente intelectual de un adulto promedio. Y a los 9 salieron por primera vez de la nave. Era como un picnic. Se encargaron Yukio y Sun de gestionar esa salida. Yukio les iba a enseñar modo simple de cambiar algunas piezas de la nave. En un momento los chicos estaban tan excitados y vieron como unos meteoritos de colores extraños y empezaron a todos a gritar. Y Sun, dirigiéndose a Yukio, le dijo: ¿no son lindos? Y él, bromeando, dijo: son unos monstruos. Pero claro, estaban todos conectados por los cascos y los chicos escucharon y no entendieron qué quería decir lindos, nunca lo habían escuchado, qué querían decir y empezaron a chillar hasta que Yukio tuvo que levantar la mano para hacer silencio. Sun murió a los 47 años de edad. Yukio vivió hasta los 53. Y los últimos años de su vida no hizo otra cosa que paladear esos 3 momentos de intimidad que había tenido con Sun. Esas primeras miradas que intercambiaron en el simulador, la vez que habían hecho el amor, y esa vez que habían salido con los chicos, y ella había dicho que eran lindos, y él había dicho que eran unos monstruos. A tono con la uniformidad y con la frialdad con la que habían vivido, Mary, John y Doris murieron la misma semana, a los 60 años. Gustav lo sobrevivió, 17 años. Era un caso muy particular. Y es por eso que cuando Doris ya era viejo, en la nave ya había una tercera generación, sus nietos. La verdad es que no los reconocía. No los reconocía porque, primero, es que en algún momento se habían cambiado los nombres. No habían sido muy creativos, no habían podido salir de la misma escala hereditaria de nombres, pero quizás John 3 se había puesto Yukio 1, Yukio se había puesto Doris, y así es que habían ido cambiando y en un momento, cuando quisieron volver, ya nadie se acordaba quién era, y eso generó confusión. Pero una de las cosas que generaba confusión es que los de la tercera generación se parecían todos. En un momento, a pesar de que algunos eran blancos, otros negros y otros amarillos, los rasgos eran idénticos. Otra cosa que le había llamado la atención a Gustav era que los de la tercera generación eran 30 centímetros más pequeños que los de la segunda. Y los de la segunda eran 30 centímetros más pequeños que los de la primera. Además, tenían una capacidad para deslizarse en la nave. Habían desarrollado una forma muy veloz de trasladarse, empujándose de un lado a otro, y además habían
puesto un montón de vigas, barrotes que salían de las paredes para impulsarse mejor. Gustav los veía maravillados. Y la verdad es que hubiera querido probar esas barrotes, esas herramientas, pero sentía que si lo hacía iba a quedar como un anciano delante de los otros. Y caminar de manera natural, al final era lo que producía ese efecto. Cuando Gustav salía, porque vivía encerrado en su laboratorio, estudiando justamente estos parecidos y estos fenómenos de los de la tercera generación, cuando lo veían los chicos en el comedor o en el laboratorio, se ponían todos alrededor de él como un enjambre de abejas. Lo miraban, curiosos. Y Gustav, poco antes de morir, se acercó a uno de sus hijos, porque a sus hijos sí los reconocía. Y le expresó su preocupación. Los de la tercera generación, los más chicos, no estaban haciendo las cosas bien. Había visto a 2 chicos que podían ser hermanos, eran 2 blancos, besándose en uno de los pasillos, y eran muy jóvenes para aparearse. Además, había visto también a algunos niños manipulando la computadora madre. Su hijo le reconoció que a veces se les iban de las manos, pero le dijo que los chicos procesaban la información, la misma información y la misma educación que ellos habían tenido, pero la procesaban tan rápido que absorbían todo de una manera diferente y hacía que a veces ni siquiera ellos los comprendan. Y Gustav tuvo que reconocer que tenía razón, porque había escuchado a unos chicos hablar en el pasillo y no había entendido nada de lo que decían. Poco antes de morir, Gustav estaba durmiendo sobre su cama. En realidad no estaba en su cama, sobre su cama, sino que levitaba entre el colchón y la cama, y apareció un niño en su habitación. Era un niño pequeño, no había tenido más que 2 o 3 años. Era negro, con el pelo rojo. Y lo más extraño es que tenía un corte en la frente, donde chorreaba una sangre lechosa. Gustav se bajó y le preguntó quién le había hecho eso. Y el niño, cuando lo vio, quiso escaparse, pero Gustav enseguida lo atrapó por las piernitas. Y el niño empezó a chillar y a chillar, hasta que se calmó. Y Gustav le dijo que qué le había pasado. El niño le dijo que en la zona grávida una mujer lo había golpeado. Eso era algo muy extraño, porque en la nave nunca había habido violencia. Entonces Gustav le preguntó su nombre. Y el niño dijo, John IV. Era muy, muy pronto para una 4ª generación. Al poco tiempo, cuando los de la 2ª generación ya estaban viejos para poner orden, los de la 3ª y la 4ª no habían hecho otra cosa que reproducirse como conejos. Se llevaban incluso muy poca diferencia de edad, entonces no se sabía quiénes eran los padres y quiénes eran los hijos. Así es que la nave estaba llena de chicos de todos los colores vagando por los pasillos, en grupos o solos, siempre desnudos. Y los blancos y los amarillos se habían vuelto prácticamente transparentes. Sus cabezas eran muy grandes para el resto de sus cuerpos y tenían una agilidad para moverse increíble. Y uno de ellos había aprendido a silbar. Esto atraía multitudes. Todos se quedaban enloquecidos escuchando esa nota que era monótona y lineal y duraba unos segundos en el tiempo. Y todos iban por detrás pidiendo más para escucharlo. Era John IV, justamente ese primer niño de la 4ª generación, el que había conocido Gustav. Y John IV, con su silbido, había despertado los celos de una chica. Se llamaba Boyd. Y claro,
había sido famosa, muy popular, porque había sido una de las primeras en cambiar esa cadena hereditaria de los nombres. En un momento se había autobautizado Boy. Y después de ella, a un montón lo siguieron. Estaban ay, pero, qué, y nombres más complejos como oxígeno, gravedad. Había nombres más simples como agua, o nombres totalmente simples como J o Q, pero Boy había sido la primera en romper esa línea. Y es por eso que era popular. Y claro, el hecho de que John IV ande silbando por los pasillos le había dado celos. Y por eso mismo una vez se acercó a John IV para pedirle que le enseñe a silbar. John IV dijo que sí, que no tenía problema, pero justo en ese momento se había puesto frente a la computadora para ponerse un poco al día con sus estudios atrasados. Lo cierto es que era uno de los únicos en su generación que todavía tomaba las lecciones. Le dijo que lo espere, que cuando terminara le enseñaba a silbar. Y Boy se quedó atrás, levitando, mirando también la pantalla. Era una clase de reciclado. Boy vio cómo se desollaba un cadáver, cómo se separaba la piel, los músculos, los huesos. Y quedó asqueada. Claro, era tal la ignorancia de los principios que los mantenían vivos ahí en esa nave hacía siglos, que quedó sorprendida por la cantidad de oxígeno que podía sacarse del ojo de un muerto. Entonces, cuando John IV terminó la lección, miró para atrás, pero Boy no estaba. Y acostumbrado a que no pasara nada, se dio cuenta de que algo grave estaba pasando. Así que bajó directamente al comedor, donde estaban los más grandes, los de la tercera generación. Había un tumulto, había como un clima festivo, porque claro, una vaca se había escapado de la zona grávida y las mujeres de la tercera generación disparaban con las ubres leche a los viejos de la segunda, que querían disimular haciendo que nada pasaba, pero eso sucedía. Y John IV sintió como una mezcla de vergüenza y repugnancia. En el tumulto gritó si alguno de esos era su padre. Pero nadie le respondió, volvió a gritar si había alguien ahí que era su padre, y la verdad es que nadie nunca había hecho una pregunta de ese tipo. Estaban incómodos, entonces uno le dijo, puede ser ese, señalándole a un hombre que estaba fuera de la nave, en el espacio. Así que John IV fue hasta la puerta más cercana, se puso el traje, salió y le habló a este hombre. Estaba como arreglando unas cosas, unas piezas en la nave y le dijo, disculpe, ¿usted es mi padre? ¿Es John III? No sé, no te veo, claro, porque el casco era todo negro, no se veía nada. Bueno, suponiendo que sea mi padre. Espera, le dijo el tipo. Si se trata de suponer, ¿no puedes suponer que tu padre está ahí adentro? ¿No ves que estoy ocupado? Y ahí John IV se dio cuenta de que tenía razón, se disculpó, volvió a la puerta, se volvió a sacar el traje, volvió a subir, bajar hasta llegar al comedor y esta vez no preguntó por su padre, sino por John III. Le respondieron tres. Tres levantaron la mano y él se acercó al que estaba más cerca. Y le dijo, mi generación está perdida. Soy el único que está tomando clases y acabo de ver a una chica que salió espantada por una simple clase de reciclado. Y en ese momento apareció una mujer negra, que lo tomó del brazo y lo apartó y le dijo que era Mary III, su madre. Te reconocí por la cicatriz de la frente de cuando Doris III te golpeó. Él no sabía que había sido Doris III. La cuestión es que Mary lo invitó a bajar a la zona grávida. Le quería mostrar algo importante para ella. Fueron los dos juntos y cuando atravesaron la serie de puertas que separaba la zona grávida del resto de la nave, sintieron como el suelo los atraía suavemente. John IV no había estado ahí desde esa vez que una mujer lo había atacado, así que no había aprendido a caminar. Mary III tampoco era muy ducha andando en dos pies, pero se defendía. Él la tuvo que seguir gateando. Mary le quería mostrar el vivero. Había un montón de especies, diferentes colores de hojas, de tipos, de fisonomías, y hablaba apasionada, explicando y describiendo los cuidados, las propiedades, cómo regarlas.
Y John le prestaba atención, pero en un momento sin querer tocó una de las hojas y mientras su madre le decía que necesitaba que él le prometiera que se iba a encargar de las plantas porque ya nadie se estaba ocupando y era algo muy importante, importantísimo, para que el día que lleguen al destino, al planeta de destino, poder incluso sobrevivir. John estaba así como tratando de estar a la altura del pedido de su madre, pero esa planta que había tocado tenía unas espinas que, a pesar de que él intentó como sacárselas, se le clavaron más y la mano se le empezó a hinchar, a hinchar, a hinchar y en un momento era más grande que su cabeza y no pudo disimular más la situación y le dijo, mamá. Y entonces Meritrés, con tranquilidad pero con urgencia, lo llevó a la enfermería. Ahí le puso una inyección con un antídoto que hizo que la mano volviera a su normalidad en el mismo tiempo que había llevado hincharse. Y le volvió a pedir, por favor, que le prometiera que se iba a hacer cargo de las plantas, que era necesario para vivir en el planeta de destino y que estaban a menos de 50 años de llegar. Él prometió, y salieron juntos como dos empresarios. Cuando llegaron al comedor, se encontraron con que había mucho más tumulto. Había un montón de chicos como agarrados a algo, parecían como buitres, y entonces Meritrés se acercó y sacó a un blanco. Estaban todos atacándolo y un amarillo, vino y le mordió la cara. Meritrés quedó atónita ante la visión de su sangre. John la acompañó hasta la enfermería y ella misma se suturó la herida siguiendo las indicaciones de la computadora madre. Y esa fue la última vez que John IV habló con su madre. Pasó un tiempo. Los de la tercera generación se tuvieron que recluir en el subsuelo, porque los más chicos, los de la quinta, eran unos asesinos y habían acabado con los pocos viejos de la segunda generación. A pesar de ser más pequeños que los de la tercera, eran mucho más salvajes y muy numerosos. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento habían llegado a ese punto? John IV no tardó en descubrirlo. Todo había sucedido varios años antes. Había entrado a la nave un sonda llamado Voyager, que tenía información de vida inteligente. En general, la nave, cuando algún objeto extraño se le acercaba para que no colisionara con la nave, tenía como un campo magnético que la atajaba como un básquet, un guante de béisbol. La nave no lo había expulsado, sino que lo había analizado. La computadora madre había analizado eso, había visto que tenía toda esta información importante, pero había dado la orden de que lo escondieran, porque justamente era un peligro para los de la quinta generación. Pero los de la tercera y la cuarta no habían hecho caso. Y una vez Boy encontró a algunos chicos escuchando música. Claro, el disco tenía un montón de información, tenía imágenes, tenía textos. Los de la primera generación hubieran tomado años estudiando toda esa información. Pero, ¿qué podía importarles a estos? Que sabían que eran un eslabón en una cadena y que morirían igual que otros en esa nave, solos. ¿Qué podía importarles? A ellos les importó la música. Y la verdad es que cuando escucharon música, primero quedaron así como sorprendidos, asustados, pero poco a poco se fueron acostumbrando. Y lo que empezó a pasar es que a algunos los activaba la música de cámara, a otros los activaba el rock, a otros los activaba la cumbia. Y entonces sucedía que el disco, que duraba 24 horas de música, iba como poniendo en estado a diferentes grupos y iba apagando a otros. John IV y Boy conectaban con un negro espiritual y quedaban así como en trance. Y en un momento en el que estaba sonando un raga hindú y unos amarillos flotaban así como delirando, John IV se acerca a Boy
y le dice que tenían que hacer algo. Tenían que hablar con los de la tercera generación. La situación ya era caótica, era terrible. Había orgías, había peleas, había violencia. La cosa no podía continuar así. Y Boy lo reconoció a pesar de que de alguna manera estaba disfrutando de la fama por haber sido una de las que había descubierto el disco. Así que los dos juntos decidieron ir al subsuelo para hablar con sus padres. En el medio del camino volvió a sonar ese negro espiritual y como imantados los dos hicieron el amor desaforadamente un momento, lo que duró la canción. Y después siguieron bajando. Pero lo que se encontraron ahí fue terrible. Estaban todos muertos, picoteados por las aves de corral y mordidos por las vacas. Después de la imagen llegó el vaho del olor a cuerpo muerto. John lloró sobre el hombro de Boy. Y esa no fue la única decepción que John IV tuvo. Porque 3 meses después, Boy dio a luz a un niño blanco. Boy y John IV eran negros. Y lejos de ponerse a pensar que solo habían pasado 3 meses y que era inverosímil que tengan un hijo, se puso a calcular qué había pasado. Entonces Boy le dijo que sea realista, que ese último tiempo había estado con chicos de todos los colores. John IV bajó la vista y cuando la levantó le dijo que le podían poner Hiper. Y Boy estuvo de acuerdo. Hiper creció, sano, saludable, alejado del resto. Porque a partir de ese día se recluyeron en un sector de la nave donde estaba la computadora madre. Desde la computadora madre, Boy y John IV veían lo que sucedía afuera. Era terrible. Había 3 bandos: UI, módulo y tema. Y mutuamente se culpaban del robo del disco, porque en realidad no sabían que había sido Boy, que antes de recluirse había tirado el disco afuera, al espacio exterior. Entre los 3 grupos se culpaban de tener el disco y se tendían emboscadas. Cuando se encontraban se torturaban hasta la muerte. En ese contexto ya nadie se reproducía y si en algún momento nacía algún niño quedaba ahí, flotando a la deriva. Boy y John IV trataban de que Hiper no vea todo ese contexto de violencia, pero la cuestión es que en un momento se dieron cuenta de que Hiper sabía todo, lo sabía con lujo de detalles, y no porque estuviera espiando la computadora madre, no, porque se comunicaba telepáticamente con un niño que estaba afuera escondido de los salvajes. Ahí se dieron cuenta de que Hiper tenía ese poder de la telepatía, pero no solo eso, también movía objetos con la mente y empezaba a hacer las primeras prácticas de piroquinesis. En un momento Boy pensó que si seguían así iba a provocar un incendio. El chico que estaba afuera le pedía ayuda, le pedía que lo rescaten. Demoraron un poco la situación, pero en un momento Hiper insistía tanto y decidieron que lo mejor sería que fuera él, Hiper, el que saliera a rescatarlo. De alguna manera se estaba comunicando todo el tiempo telepáticamente con el chico, porque el chico no sabía hablar y le podía ir indicando y mostrando el camino. Así que un día Boy y John IV lo vieron salir. El chico flotó por todos lados, guiado por el compañero, que le iba indicando a dónde ir y si no había nadie. Tenés que acercarte. ¿Dónde estoy yo? No queda nadie vivo. Y efectivamente, Hiper no encontró a casi nadie vivo. En un momento, un amarillo que estaba medio descuartizado levantó la mano y por las dudas Hiper lo quemó con una llama verde. Al final llegó a donde estaba el chico. Estaba escondido abajo de una mesa, flotando entre la tapa y el suelo. Vio la manito pequeña que salía. «Estoy acá, soy yo», le dijo Hiper, y entonces el chico se animó a salir.
era mucho más pequeño que él. No medía más de medio metro. Y era prácticamente transparente. Volvieron a donde estaban Boy y John. El chico decía, por fin, por fin, por fin. Y cuando llegaron, siguió diciendo, por fin. Y entonces Hipper tuvo que traducir y le dijo a sus padres que el chico estaba contento. John IV miró entre las piernas del chico y vio que era un varón. Junto con Boy se abrazaron desesperados. Ellos estaban demasiado viejos para reproducirse. No había futuro. Intentaron ese tiempo, intentaron, incluso intentaron con los óvulos congelados, con los espermatozoides, pero no hubo caso. Al chico le pusieron Str, porque era el único sonido que podía pronunciar. Y cuando tenía 7, 8 años de edad, fue su primera salida espacial. Era justo el año 299, después del despegue. Ese día, John IV, que le daba esa lección fuera de la nave, se apagó. Al principio el chico no entendió. Se lo quedó mirando porque no hacía nada y después comprendió que estaba muerto y le costó un montón desenchufarlo. Fue Hipper el que le iba indicando, pero claro, sus manitas eran tan débiles que a pesar de que era una tarea mecánica muy simple, eso de desconectarlo, estuvo un montón de tiempo. Después incluso Hipper tuvo que ayudarlo a abrir la escotilla y a entrar. Boy vio desde la ventana el cuerpo de su compañero flotar, desaparecer en la oscuridad. Pero no tuvo tiempo para llorar. Porque en ese momento la computadora madre empezó a hacer una alarma y cuando Boy se acercó, vio que se estaban acercando al planeta de destino. 6.400 kilómetros de radio. Una atmósfera oxigenada. Muchas posibilidades de vida inteligente. Era increíble. Boy entonces, ese último tiempo, mientras los chicos vagaban por la nave, empezó a observar y observar toda la información que le iba dando la computadora madre. Estaban a poco, a nada de llegar. Era increíble porque había las mismas moléculas. Incluso en un momento vio que había animales de corral y vacas. Entonces Boy en un momento se puso a pensar si no era posible que alguien en algún momento de esos años no hubiera desviado el rumbo y estuvieran volviendo al punto de destino. Pero la máquina enseguida dijo que no, que el trayecto era lo único que no se podía cambiar en la nave. ¿Cómo podía ser? Se dio cuenta, observando toda la información que le daba la computadora madre, que ahí vivían seres muy parecidos a ellos, solo que más opacos, más proporcionados, la cabeza más pequeña, los hombros más anchos. Entonces, Boy no entendió. ¿Qué pasaba? ¿Por qué era igual, idéntico? La computadora madre le dio esta información. El planeta al que se estaban dirigiendo se llamaba Planeta Tierra. Y estaban en el año 1999. Mientras que el año del planeta del que habían venido era el 2999. 1000 años de diferencia. ¿Cómo podía ser? Boy siguió estudiando y observando toda la data y la información que le daba la computadora y pronto comprendió. Algo muy simple. Las mismas esporas, hace miles de años, habían generado la misma vida y habían viajado en el tiempo, en meteoritos, llegando a sus destinos con 1000 años de diferencia. Y es así como habían crecido dos planetas idénticos. De alguna manera, Boy, Hipper y Str venían del futuro. Boy tuvo que empezar los preparativos del aterrizaje.
Pensaba que los chicos, Hipper y Str, iban a asustarse mucho con la idea de subir a la nave más pequeña, a pesar de que tenía una capacidad para 20 personas, era mucho más pequeña que la nave principal. Iban a sentir el movimiento. Y después la idea de un exterior constante, a ella misma la aterraba. Ellos habían vivido y venían de generaciones de vivir ahí encerrados. Ahora tendrían que atenerse a la gravedad y ni siquiera sabía ella si era capaz de sostenerse en 2 pies. Además, cuando los humanos los vieran, ¿qué pensarían? Se asustarían seguramente. Ellos eran casi transparentes. Ni siquiera tenían la capacidad desarrollada de hablar de manera fluida. Quizás los atacarían o los estudiarían tanto que los torturarían hasta la muerte. Finalmente, el miedo fue cediendo ante todos los preparativos del despegue. Cuando pasaron a la nave más pequeña, Str no hacía otra cosa que pronunciar su nombre ante la sensación de velocidad. Hipper estaba atónito. En un momento se alejaron de la nave y en un abrir y cerrar de ojos atravesaron la atmósfera. La nave pequeña, esta nave con la que aterrizaban, tenía la forma de un cono aplastado. Era gris, casi azulada. Las personas que lo vieron en el radio donde aterrizó, algunas pensaron que era un avión que se prendía y se apagaba. Otros pensaron que era un ovni y le dieron la atención que uno le da a esas cosas. Solamente 2 personas los vieron en carne y hueso, por así decirlo. Eran las 3 de la mañana. Sara y Pedro vivían en Ramallo. Y todos los sábados se iban a Las Toscas, donde había un boliche. En general, Pedro manejaba la ida y Sara manejaba la vuelta, porque claro, en el boliche Pedro se juntaba con sus amigos y bebía, y Sara se juntaba con sus amigas y bailaba. Así que justamente volvía Sara manejando y en un momento ve de lejos una montaña que le pareció que no estaba ahí y pensó que el clericó le había pegado mal porque no estaba acostumbrada a tomar alcohol. Pero cuando dobló la curva, la volvió a ver. Se acercó un poco más y frenó. Y en ese momento lo codió a Pedro para que se despierte, porque escuchaban música, pero la música se apagó. Y el motor se apagó. Y la piedra se abrió en 2 con una luz verde esmeralda. Y salieron 3 siluetas. 2 más pequeñas y una un poco más grande. La silueta más grande empezó a tocar el suelo. Tenían como una luz, como un aura. Las otras 2 miraban todo a su alrededor. Y una de las siluetas los vio a ellos y se acercó directamente. Sara pegó un grito y Pedro, sin pensarlo mucho, agarró el arma que tenía en la guantera, sacó medio cuerpo y le disparó. Y eso fue como un globo que explotó. Con una velocidad asombrosa, las otras 2 siluetas vinieron, buscaron los restos de la silueta a la que él le había disparado, volvieron a la piedra se cerró, eso se elevó y desapareció en el cielo. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Decía Pedro, pero Sara no respondía. Entonces Pedro, para avivarla, le agarró el mentón y ahí vio, en las pupilas negras de Sara, se le había quedado como pegada la imagen de esa silueta que explotaba en cámara lenta, y eso caía como chispas. Bueno,
Antes que nada, muchas gracias a Sergio Vicio por este hermoso invento. Viaje al Único está en Dos Fantasías Espaciales. Estoy al revés. Así, Dos Fantasías Espaciales. Este libro editado por Mansalva. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a Cosas Concretas, que es el equipo que produjo esta situación. Y por eso mismo les voy a decir que no se olviden de suscribirse a este canal, porque esto que sucedió ahora y otras cosas en torno a la narración oral y a la palabra van a suceder, siguen sucediendo y han sucedido, así que pueden ver los videos que están colgados en este canal. Algo importante, ese QR que aparece al final de la pantalla, si quieren colaborar al modo de gorra virtual, se acuerdan, el alias para Argentina es Oído Lector y el alias para afuera de Argentina es Lengua Viva por PayPal. Bueno, le voy a dar la voz a Juan Tapia, que está del otro lado. Bueno, Celeste, una locura el viaje que nos sacamos de comer. Vengo acá a comentarte que hubo gente a la que queremos saludar. Bien. Desde la ciudad de Rosario, donde estuviste narrando este Qué fin bien, de semana. Sí. Desde las Canarias, María Buenadicha. María. Desde Sauce Viejo. Sauce Viejo es en Santa Fe, ¿no? ¿Sí? Muy, muy cerquita. También, bueno, más desde Santa Fe. Lili desde Basilea, la saludamos. Qué bien Lili Chim, que me dijo que se iba a tomar unos vinos mientras escuchaba este viaje. Había gente desde Curitiba, Brasil, desde Villa María, donde también estuviste de gira, desde Montevideo, desde Chilecito, La Rioja. Bueno, la gente está prendida a fuego. Qué bien. Te dicen que ha sido maravilloso, te felicitan, muy bueno. Gracias por estar ahí del otro lado. Desde Paraná, Víctor usa el adjetivo hipnótica, espectacular. Marinela también, desde Mar del Plata seguramente. Bien. Buenaza La Garufa. Tira Oscar en Uruguayensis, desde Roma, Piel de Gallina. Bueno, la gente está deleitada. Bueno, ¿Qué onda contar así en streaming? ¿Te sentiste cómoda? Sí, en un momento me acostumbré a que este objeto detrás tiene un montón de gente. Igual acá también estoy bien acompañada. Sí. Bueno, te damos las gracias desde Cosas Concretas. Bueno. Y le decimos que este video queda subido, pueden verlo, pueden compartirlo. De hecho, nos viene bien que lo compartan, que lo vea más gente, porque es una historia, es realmente un viaje único. Recuerden, si quieren que hagamos más producciones de este tipo, esta capaz fue por el Día de la Primavera, podemos hacer una para la siguiente cambio de estación. Pueden colaborar ahí desde Argentina al alias Oído Lector y desde el exterior al PayPal de Lengua Viva. Y si tenés algún proyecto de narración, algún espectáculo y te gustó este estudio, querés tenerlo filmado, querés streamearlo, también nos podés escribir a concretascosas@gmail.com. concretascosas@gmail.com. Vamos a agradecerle en la operación técnica, la puesta de cámaras, la regie, la dirección al señor Augusto Bevilacqua. Y creo que no voy a seguir hablando porque no creo que sea muy cómodo estar poniéndole rostro a alguien que está hablando. No, Celeste, muchas gracias. Despedite vos, cerramos esta transmisión. Muchas gracias. Antes un chivo. Voy a estar por Mar del Plata, que escuché que hay gente de Mar del Plata. Voy a estar por Chile contando, así que nada, voy a ir ahí promocionando. Si que me quieren seguir en mis redes, me buscan como Celeste Aba, que soy yo. Y en Buenos Aires, el domingo 12 de octubre, que va a ser como mi fin de gira por aquí, voy a estar en el Teatro Payró, Lengua Mañanera. Va a ser como un bonus track, y voy a estar ahí contando en vivo. Así que eso. Bien, muchas gracias. Adiós.